407. Con cuanto amor me guía siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce buen pastor. En el abismo de dolor, todo intenso brilla el sol. En dulce paz puedo ya ver, transportarme a Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar. Cumpliendo con fidelidad su sana y sana voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera termina, el alma eterna vislumbrar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Mis hermanos, quiero pasar a nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre sus pies para así reverenciar este momento. Mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Por favor, vayan buscando en su Biblia donde tuvimos la lectura, el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y vamos a orar. Padre bueno, qué bueno que estás con nosotros, Señor. Qué bueno que estás con nosotros, Jesús. Tú dijiste, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que donde estuvieren 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarás tú. Estamos aquí, Señor,
y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Ahora suplicamos de tu auxilio, de tu dirección a la hora de exponer tu santa palabra. Que tú nos ayudes, Señor, y que también a través de tu Santo Espíritu tú hagas la obra que solo tú puedes hacer, que es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Padre, gracias una vez más, porque estamos aquí reunidos en tu nombre. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, seguimos con la serie del Evangelio según San Juan. En esta ocasión, desde el capítulo 6, verso 16, ese relato que le sigue al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. En los siguientes versículos veremos el milagro de Jesús andando sobre el mar y también veremos el sermón de nuestro Señor Jesucristo de que Él es el pan de vida. Leamos por favor el versículo 16 de San Juan, capítulo 6. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar como un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra. Las personas que son incrédulas a la palabra del Señor y que no creen en los milagros, tratan de explicar este hecho diciendo que la barca permanecía en tierra o permanecía en la orilla durante la tormenta y que los discípulos, a través del susto que tenían, vieron en realidad a Jesús caminando en la orilla y pensaron que Él estaba andando sobre el mar. Pero tal explicación carece de sentido por varias cosas. La primera es que Juan era pescador en esa zona. Juan conocía muy bien la región. Lo segundo es que Juan se toma la molestia de escribir la distancia de que estaban de tierra. Él dice que estaban a varios estadios de tierra, es decir, ya ellos habían salido de la orilla. Y tercero, que Juan está escribiendo como testigo ocular. Juan está escribiendo lo que él presenció. Así que nosotros no tenemos peso alguno para decir que ese milagro no fue así. El hecho es que Jesús caminó sobre el agua. Ahora, mis hermanos, hay que abrir un pequeño paréntesis acá porque aquí tenemos una lección importante. ¿Dónde estaba Jesús en medio de esa tormenta? Bueno, para saber dónde él estaba, vamos al relato paralelo. Está en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22, allá dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, que mientras la barca era arreciada por los vientos y los discípulos temían a la tempestad, a la oscuridad y se sentían en peligro, el Señor estaba orando. ¿Qué nos enseña eso? Ellos estaban seguros porque el Señor estaba orando por ellos. Mis hermanos, nosotros pasamos por diversas dificultades en esta vida y pasaremos por muchas más, pero en todas ellas el Señor intercede por nosotros y podemos saber que estamos seguros porque Él intercede por nosotros.
Eso es lo que dice el Evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Allá dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, Cristo intercede por nosotros y lo hace directamente estando a la diestra de Dios. ¿No creen ustedes que la intercesión del Señor por nosotros será oída? Mis hermanos, tenemos el mejor intercesor del mundo. Tenemos a Cristo mismo. Y tenemos el intercesor que está más cerca de Dios, a Cristo que está a la diestra de Dios. Mientras la religión común o la religión popular aboga por muchos y diferentes intercesores, nosotros tenemos uno y suficiente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, recuerde que Juan escribió con la intención de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Este milagro de Jesús caminando sobre el agua constituye la quinta señal que Juan relata en su Evangelio con el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Este milagro prueba la deidad de Jesús al demostrar su soberanía frente a las leyes de la naturaleza. Mis hermanos, solo Dios puede violar las leyes de la naturaleza. Y Jesús lo hizo. Él caminó sobre el agua. Hay un milagro parecido en el Antiguo Testamento. El profeta Eliseo, a los hijos de los profetas una vez estaban cortando árboles con un hacha y el hacha cayó en agua, el cabo del hacha cayó en el agua. ¿Y qué hizo el Señor a través de Eliseo? Hizo flotar el hacha. Las leyes de la naturaleza dicen que el hacha, el cabo del hacha, el hierro, se tiene que hundir en el agua. Así también las leyes de la naturaleza dicen que los cuerpos de nosotros no pueden caminar sobre el agua. Pero solamente Dios está por encima de las leyes de la naturaleza. Él está por encima del orden establecido y Él lo puede alterar cuando Él quiera. De manera, mis hermanos, que Jesús caminó sobre el agua y ese milagro afirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 21 de Juan concluye diciendo: la cual, es decir, la barca, llegó enseguida a la tierra donde iban. Es posible que Juan quiera decir que sin demora alguna llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua ahora se había calmado. También es posible que sea el lenguaje de amor diciendo que con Jesús a bordo y la tempestad calmada, parecía ser que llegaron enseguida. O también, mis hermanos, puede ser otro milagro que Juan nos está diciendo, que al entrar Jesús, la barca cruzó milagrosamente y llegó de inmediato a su lugar de destino. ¿Cuál de las explicaciones ustedes eligen? Sigamos, mis hermanos, en el versículo 22. Ahora vemos la respuesta a Juan capítulo 6, verso 22. Vemos la respuesta de las multitudes al milagro de Jesús y comparamos esa respuesta con la de los verdaderos discípulos. Dice el verso 22 de ese Evangelio de Juan: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. El día siguiente la gente poco a poco se da cuenta de que algo extraño ocurrió. Hay algo que no cuadra. Primero, no había allí más que una sola barca, una sola, la que usaron los discípulos de Jesús. También sabían que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que los discípulos se habían ido solos. Entonces, la pregunta era, o el misterio: ¿dónde estaba Jesús?
Si no había partido con los discípulos, ¿qué pasó con Jesús? Por supuesto, la multitud no sabía que había ocurrido lo que había ocurrido en realidad. No lo habían visto caminar sobre el agua, no sabían nada del milagro. Pero dice el verso 23 y nos da un paréntesis respecto a cómo ellos llegaron a donde estaba Jesús. El verso 23 dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. El verso 23 es un paréntesis. Explica de dónde provenían las otras barcas que transportaron a la multitud de vuelta a Capernaum. Tiberias era una ciudad importante en la costa occidental del lago de Galilea. No está claro por qué llegó la flota junto al lugar donde miles habían comido el pan después de haber dado gracias. Tal vez los dueños de las barcas supieron de la alimentación milagrosa y fueron a investigar. O podrían haber ido a recoger a sus amigos o seres queridos. O también las barcas fueron allá como taxis acuáticos en busca de dinero, a sabiendas de que un gran número de personas necesitaba viajar. Puede que también las barcas fueron a refugiarse en la tormenta. El punto es que las multitudes usaron esas barcas para llegar a donde Jesús. El verso 24 dice, de Juan capítulo 6, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hagamos una pausa aquí, mis hermanos. Aquí hay una multitud, un grupo de personas que está buscando a Jesús. Yo tenía entendido que Jesús siempre está dispuesto para todo lo que le buscan. Pero al contrario, Jesús está huyendo de esas multitudes. ¿Qué está pasando acá? Bueno, el problema es que esas personas están buscando al Señor por las razones o los motivos equivocados. ¿Qué motivación tenían? Jesús había multiplicado los panes y los peces, había saciado sus estómagos, había saciado sus barrigas, y ellos querían seguir siendo saciados. Ellos buscan a Jesús porque quieren satisfacer sus necesidades físicas, pero no buscan a Jesús para satisfacer su verdadera necesidad espiritual. Y mis hermanos, Jesús no está para satisfacer nuestro capricho. Jesús no vino a esa tierra para satisfacer nuestro capricho. Y la oferta del Evangelio tampoco es satisfacer las necesidades materiales de los hombres. Mis hermanos, sí, yo creo que Dios provee, yo creo que Dios nos sustenta. Sin embargo, mis hermanos, no podemos convertir el Evangelio en una oferta de los caprichos de la gente. Jesús no lo hizo, nosotros tampoco. Verso 25 dice, y hallándoles al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Recuerden, mis hermanos, que ellos no vieron a Jesús caminando sobre el agua, y ellos vieron que los discípulos entraron solo en la barca. Ahora, fíjense en la explicación de Jesús, en la respuesta de Jesús, verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multitud quiere saber cómo Jesús llegó. Mis hermanos, si Jesús hubiera sido un mero milagrero, queriendo mostrar milagro al despifarre, como dicen por ahí a las personas, esa era una oportunidad. Maestro, ¿cómo llegaste acá? Oh, yo caminé sobre el agua. Yo vine caminando sobre el agua y me subí a la barca porque yo soy Dios. Pero no, mis hermanos. Cristo tampoco está dispuesto a satisfacer las curiosidades caprichosas de la gente.
Bien, dice Pablo, los griegos piden sabiduría, ¿verdad? Los judíos piden señales, piden milagros. ¿Y nosotros qué hacemos? Predicamos a Cristo y a este crucificado. Es triste que muchos púlpitos se han convertido en escenarios de espectáculo mostrando supuestos milagros para atraer personas. No, mis hermanos. La prioridad es predicar el Evangelio, predicar a Cristo y a ese crucificado. Ahora, si Jesús le respondía, ¿cómo llegó allá? Cuando Él los alimentó con los 5 panes, los 2 peces, ¿qué quisieron ellos? Quisieron hacerle rey. El simple hecho de un milagro que llenara sus estómagos fue suficiente para ellos querer que Jesús sea su rey. Y si Jesús le responde de otro milagro, simplemente va a alimentar su idea caprichosa. Pero Jesús no quiere ser rey de nadie en base a los caprichos de nadie. Jesús no quiere ser señor de nadie para simplemente cumplir sus necesidades. El mundo quiere a Jesús para que Jesús cumpla sus necesidades. Es decir, quieren invertir la cosa. Yo quiero a Jesús para que Jesús me sirva, pero no para yo servir a Jesús. Y Jesús no se presta para eso. Ahora, Jesús apunta a la necesidad real de ellos. Fíjense cómo dice el verso. Como Jesús le dice, verso 26. De cierto os digo. Cuando Jesús empieza diciendo, de cierto os digo, mis hermanos, abran los oídos. Porque Jesús está apuntando a una verdad, como dicen por ahí, a una verdad verdadera. Es como diciendo, abran los oídos a lo que yo les voy a decir. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, ustedes no me buscan porque reconocen las señales, o porque reconocen las señales que muestran que yo soy el Hijo de Dios. No, ustedes me están buscando porque quieren más comida. Aquí hay un lenguaje de reproche, mis hermanos. Aquí Jesús está hablando en términos de boche. Él está diciendo, yo no soy para eso. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Podía Jesús multiplicar más panes y más peces? Claro que sí. Pero no podía echar a un lado las necesidades espirituales para satisfacer las necesidades físicas. No, mis hermanos. Primero las necesidades físicas. Eso le dice en el verso 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué eso le está diciendo? Dejen de seguirme o dejen de buscar las cosas materiales y enfóquense en las cosas espirituales. Miren, mis hermanos, usted sabe que el estilo de vida que nosotros llevamos muestra cuán esclavos somos del sistema de este mundo. La gente está dispuesta a trabajar 40 horas a la semana, más hora extra, por satisfacer sus necesidades físicas, por el dinero, pero no está dispuesto a dedicar 1 hora para alimentar sus almas. Estamos tan perdidos, como dicen por ahí, estamos tan perdidos que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos perdidos. Y ese es el mismo problema de esas personas, y eso es lo que Jesús le dice. Trabajad, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Este versículo podemos parafrasearlo para un mejor entendimiento en diferentes partes. La primera es que Jesús le está diciendo: no trabajen por la comida que perece, por las cosas materiales. Es decir, dejen de desear tanto los panes y los peces y las cosas semejantes, como si las cosas materiales, como si la comida material fuera a llenar el vacío de sus corazones. Dejen de hacer eso. Daos cuenta de que esa comida perece, es temporal y no tiene valor permanente. Y segundo le dice, sino por la comida que permanece para vida eterna. Es decir, en lugar de hacer eso, tributad a Dios la obra de fe en aquel a quien Él ha enviado, el cual es la verdadera comida que produce y sostiene la vida eterna. Jesús le está diciendo, dejen de buscar los panes y los peces y búsquenme a mí. Enfóquense en mí, la cual el Hijo del Hombre os hará. Esta comida la daré yo, dice el Señor, el Hijo del Hombre, es decir, yo me daré a aquellos entre vosotros que creen en mí. Y termina Jesús diciendo en este verso, porque sobre él Dios el Padre ha puesto su sello. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿En quién más Dios ha puesto su sello? En él. Es decir, Dios aprobó a Jesús mediante Juan, mediante su voz hablando en el cielo, mediante las señales. Es decir, Cristo tiene todos los sellos de aprobación de Dios. Y ellos, en vez de enfocarse en Cristo, se están enfocando en los panes y en los peces. El verso 28 de Juan 6 dice, verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí parece que se le despertó un poco la curiosidad, pero fíjense en el contenido de esta pregunta. Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? Mis hermanos, el ser humano siempre ha creído que puede hacer algo para ganar la salvación. Está, como dicen, está en la psiquis de su ser, que ellos pueden hacer algo para entrar al cielo. Fíjense que le dicen, ¿qué debemos hacer? Jesús acaba de decir, la comida que les voy a dar, yo se las voy a dar. Eso es lo que él dice. La cual el Hijo del Hombre se las va a dar, gratis. Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ese es el problema del pecador, mis hermanos. El pecador siempre cree que puede hacer algo. Y por eso la religión le gana mucha gente. El mensaje de la religión le gana muchos adeptos, porque el ser humano siempre está dispuesto a hacer algo por la salvación. Y eso lo llena de cierta satisfacción. Yo voy a ser salvo porque estoy haciendo eso. Y Dios me tiene que ver. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos, cuál fue la pregunta del joven rico? El joven rico en Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré? Eso es lo que él pregunta. ¿Qué haré para tener la vida eterna? El intérprete de la ley, en Lucas 10:25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Eso es lo que la gente pregunta. ¿Qué tengo que hacer?
el carcelero de Filipos. En Hechos capítulo 16, verso 30, cuando se acercó a Pablo y a Silas, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El ser humano siempre ha preguntado, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que la salvación no es por obra, sino por la misericordia de Dios. Eso dice Tito, capítulo 3, verso 4. Allá leemos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así Jesús les respondió su pregunta, mostrándoles que la única obra aceptable para Dios era creer en el que Él había enviado. También leemos, mis hermanos, que la salvación es solamente por gracia y por medio de la fe. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9 de Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 3, verso 28, allá dice el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí le enseña también que la salvación es únicamente por Cristo. Hechos capítulo 4, verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente por la fe en Cristo, solo por su gracia. Hechos capítulo 16, verso 31, cuando ellos le responden al carcelero de Filipo, el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y también nuestro texto del mes en Isaías, ¿qué dice? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mis hermanos, Dios nunca le ha pedido al hombre que haga algo para salvarlos. Y el hombre nunca ha estado en la posición de poder hacer algo para ganarse la salvación. Nunca, mis hermanos. Nunca. Si alguien llega al cielo será solamente por fe y por gracia. Sin embargo, todos los que vayan al infierno irán al infierno por sus obras. La Biblia no solamente enseña que la salvación es por fe, sino que también enseña que ningún ser humano será jamás justificado mediante las obras. Es decir, no será justificado por las cosas buenas que haga en esa vida. No, es bueno que haga cosas buenas, pero las cosas buenas nunca han llenado la talla de Dios para la salvación. Mire cómo dice Gálatas capítulo 2, verso 15. Allá leemos, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Nadie. Solamente por la fe en Cristo. Mis hermanos, la salvación es la obra de Dios. Eso es lo que el Señor dice. ¿Qué dice? Miren el verso 29 como Jesús le responde. Esta es la obra de Dios. Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios?
Ellos están preguntando, ¿qué yo puedo hacer? Eso le está diciendo, ustedes no pueden hacer nada. ¿Por qué? La salvación es la obra de Dios y no la nuestra. Jesús dice, esta es la obra de Dios. Mis hermanos, es la obra de Dios. Y lo único que nosotros podemos hacer es aceptarla. Aceptarla. Esta es la obra de Dios. ¿Y cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. Dios obró salvación a través de su Hijo. Y ahora, lo que le exige al pecador es que cree en su Hijo para salvación. Nunca, 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 nunca nadie será salvo por obras. Y si alguien será salvo por obras, será por la obra de Dios, no la suya. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que dio a su Hijo en sacrificio por los pecadores, para que todo aquel que le crea sea salvo y tenga vida eterna. Mis hermanos, dicen por ahí, hasta aquí llegamos. Demos gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has ayudado. Ayúdanos, Dios, a pegarnos a la obra que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a comprenderla y a confiar en ella, Señor. A entender que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, solamente creer en lo que tú has hecho a través de tu Hijo. Amén.